En este vídeo os voy a dar un consejo muy práctico para que sepáis en apenas minutos si vuestro gato es zurdo o es diestro. Y esto, que a priori os puede parecer una chorrada o una curiosidad sin importancia, no lo es. No es lo mismo el comportamiento o la forma de ser de un gato zurdo que de un gato diestro. Por lo tanto, saber si es diestro o es zurdo os ayudará a entender un poquito mejor el comportamiento de vuestro gato. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Mirad, durante siglos ha llamado mucho la atención que en el caso de las personas, 9 de cada 10 personas somos diestros. La gran mayoría, el 90% de las personas, nos desenvolvemos mejor con la mano derecha que con la mano izquierda. Y claro, esto, quieras que no, ha hecho que otros investigadores quieran ver o quieran estudiar el carácter de ser zurdo o ser diestro también en los animales. En el caso de los gatos, os dejaré aquí en la descripción un estudio presentado en la revista Animal Behavior, donde se analizaron un grupo de gatos viendo pues con qué pata entraban primero en el arenero, qué pata es la que utilizaban para querer alcanzar la comida, etc. Una serie de pruebas que indicasen a los investigadores si el gato tenía preferencia por utilizar una pata u otra y a partir de ahí establecer una serie de resultados. ¿Y qué demostraron los resultados de estas observaciones? Pues básicamente se observó que 3 de cada 4 gatos utilizaban siempre de preferencia una pata determinada, es decir, o eran siempre zurdos o eran siempre diestros. Y llamó muchísimo la atención que mayoritariamente las gatas son diestras, mientras que los gatos machos son zurdos. Esto en el caso de los humanos no se da, pero en el caso de los gatos sí, y es algo francamente curioso y que explica también lo que ahora os voy a comentar. Pues se ha observado claramente que los gatos zurdos o ambidiestros, es decir, que pueden utilizar las dos patas, son habitualmente mucho más nerviosos, mucho más inquietos y mucho más asustadizos que los gatos diestros. Es decir, que el ser un gato con la capacidad de utilizar más la pata izquierda, que está conectada con la zona derecha del cerebro, hace que sea un animal de entrada más temeroso. Y por último, ¿cómo podéis vosotros saber si vuestro gato es zurdo o es diestro? Pues es muy sencillo. Cogéis un vaso que el gato no pueda meter la cabeza en él, o un recipiente donde él no pueda introducir la cabeza, y en el fondo colocáis alguna chuchería que llame mucho la atención al gato. Y básicamente observáis con qué patita intenta sacar la chuchería, si es con la derecha o es con la izquierda. Ya os digo, no son mayoritariamente zurdos o diestros, sino que son más zurdos los machos que las hembras y al mismo tiempo con más tendencia a ser un poco más nerviosos y asustadizos. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.